La oscuridad envolvía la habitación como un manto espeso, intensificando cada tenue rayo de luz que se colaba por las cortinas mal cerradas. Un silencio abrumador se apoderaba del aire, un silencio que parecía surgir de los rincones más profundos de la noche. Sin preámbulo, una voz surgió desde la penumbra, suave y llena de un misterio casi hipnótico. Aquella voz rompía la quietud con un susurro que, pese a su delicadeza, contenía una amenaza latente, como si cada palabra atravesara la piel y llegara hasta el corazón. Era la voz de un vampiro dispuesto a narrar sus memorias más oscuras, y su relato prometía un viaje donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba con cada paso. Sin necesidad de presentación, aquella presencia de ultratumba iniciaba su confesión, y yo, sin saber hasta dónde me conduciría, me vi obligado a escucharla, atrapado por una fuerza que no alcanzaba a comprender. En aquel cuartucho iluminado apenas por la llama vacilante de una vela, pude distinguir los contornos de un hombre de apariencia frágil, pálido como la luna y con unos ojos de un brillo sobrenatural. Sus cabellos caían en ondas sobre los hombros y conservaba una elegancia que resultaba perturbadora en medio de la miseria que le rodeaba. Me habló con cortesía, asegurándome que todo lo que estaba a punto de compartir era cierto, que su existencia inmortal venía acompañada de incontables años de sufrimiento y una hambre insaciable que trascendía la imaginación humana. Su nombre había quedado relegado a un mero recuerdo, un vestigio de humanidad que apenas se mantenía vivo en su silenciosa memoria. El inicio de su relato se remontaba a una época lejana, a las calles sinuosas de una ciudad sumida en la penumbra. Recordaba nítidamente la lluvia incesante, el olor a humedad y a decadencia, y sobre todo, el deseo abrasador de volver a sentir la calidez de un sol que ya no podía contemplar sin riesgo a arder. No hubo toques de heroicidad ni decisiones conscientes en el camino que lo llevó a convertirse en un cazador nocturno, habló con un matiz de tristeza y arrepentimiento. Fue presa de un vampiro seductor, uno que conocía el arte de la seducción y la tortura, combinándolas en una danza casi poética de placer y muerte. Aquel encuentro lo transformó para siempre, y cuando se dio cuenta, sus ojos ya se habían adaptado a las tinieblas y su paladar clamaba por la sangre que antes le repugnaba. La ciudad en la que residía se había convertido en su coto de caza. Describía lúgubremente cada rincón que había explorado, lúgubres tabernas atestadas de almas desesperadas, callejones envueltos en sombras, decadentes salones de baile donde la alta sociedad ocultaba pecados inconfesables. Él aprendía a desenvolverse entre los humanos como un lobo entre ovejas, siempre calculando el momento oportuno para saciar su sed. Detallaba con precisión la sensación del primer sorbo de sangre, caliente y salobre, que llenaba su cuerpo de energía y culpa. Aquel acto se repetía noche tras noche, y pese al horror que se cernía sobre sus víctimas, admitía que se incrementaba su necesidad de sentir la vida vibrar entre sus colmillos justo antes de arrebatarla. La vela temblaba con mayor agitación, como si presintiera la tormenta que se avecinaba en cada palabra. Comenzó a describir encuentros con otros seres como él, criaturas antiguas que se movían por la noche con una gracia que contradecía la brutalidad de sus costumbres. Entre ellos reinaba una jerarquía de poder, un pacto silencioso para no desatar el caos absoluto en las calles. Sin embargo, había rivalidades feroces, conspiraciones que amenazaban su clandestinidad y enfrentamientos crueles que se saldaban con ríos de sangre. En su voz se percibía una mezcla de desprecio y fascinación ante esa sociedad secreta de vampiros que no encontraba jamás reposo ni verdadera unión, condenados a vagar eternamente en la penumbra, sedientos de nuevas emociones y de saciar un vacío que jamás parecía colmarse. Mientras el relato avanzaba, mi corazón latía frenéticamente, como si la simple mención de esos encuentros fuese suficiente para invocar la presencia de criaturas invisibles. Describía con veneno en la lengua cómo se había topado con un antiguo vampiro, un ser tan poderoso que su sola mirada encendía un pánico indescriptible. Aquella entidad llevaba siglos acumulando víctimas y secretos innombrables, y en su presencia, la voluntad de aquel que me hablaba cedía por completo, reducido a una marioneta al servicio de un amo implacable.
Narró cómo se vio obligado a participar en una cacería devastadora, donde la belleza inocente de una joven mortal se convirtió en el objetivo de un enfermizo juego de seducción, terror y muerte. El anciano vampiro disfrutaba contemplando cómo la inocencia derivaba en terror cuando las fauces del Predator se cerraban sobre la carne palpitante. El final de aquella noche quedó grabado a fuego en la mente del narrador. El repentino cese del latido de su presa le reveló, una vez más, la condena en la que vivía. Ya no era un hombre, se había convertido en un monstruo incapaz de librarse de su atadura sangrienta. El ambiente se cargaba de una tensión insoportable. La llama de la vela proyectaba sombras retorcidas sobre las paredes, semejando figuras danzantes que burlaban mi cordura. Sin darme tiempo para procesar las terroríficas imágenes, aquel vampiro prosiguió, revelando cómo, con el pasar de los años, el hastío y la culpa comenzaron a horadar su mente inmortal. 10, 20, 50 años, el tiempo fluía sin piedad mientras contemplaba el inexorable paso de las estaciones y la mortalidad de quienes le rodeaban. Llegó un punto en que ya no distinguía entre lo que amaba y odiaba, presa de una insaciable necesidad de beber sangre y a la vez asqueado consigo mismo. En su absurda eternidad, presenció guerras, pestes, revoluciones y progreso humano. Todo ello lo observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio, sabiendo que, pasara lo que pasara, la sangre seguiría siendo la misma. El sabor de la vida seguiría llamándolo como una sirena desde las profundidades. Y cuando pensaba que no podía sumergirme más en el horror, describió una de las cacerías más brutales que se vio obligado a presenciar. Su maestro, aquel antiguo vampiro, había decidido operar en los bajos fondos de una ciudad infestada de vicio, la atmósfera perfecta para atraer almas indefensas. Allí encontraron un grupo de niños que vagaban sin hogar, invisibles para una sociedad que prefería ignorar la miseria a su alrededor. Aquellos pequeños acabaron atrapados en la red de hambre vampírica, y las imágenes que mencionaba eran insoportables: el llanto ahogado, el silencio posterior y la mirada vacía que quedaba en sus ojos antes de apagarse para siempre. Admitía que esa noche cruzó sin retorno la línea de humanidad que aún se esforzaba por rescatar. En ese instante, entendí que los remordimientos lo tenían atado a un ciclo eterno de arrepentimiento y barbarie, sin peor castigo que no poder morir y no tener escapatoria. El ambiente se densificaba. Noté que las paredes parecían cerrarse sobre mí, y quise huir. No obstante, la voz cadenciosa del vampiro me mantenía encadenado a mi asiento, incapaz de mover un solo músculo, como si cada sílaba que pronunciaba fuese un clavo que me atravesara las extremidades con férrea certeza. Era imposible no sentir la desolación que impregnaba sus palabras. Cada instante derramaba un dolor que traspasaba el tiempo y el espacio, sumiéndome en la sensación de que yo también era parte de esa tragedia. No percibía nada más allá de su rostro demacrado, esos ojos que brillaban con una ansia perversa, como si quisiera exprimir hasta la última gota de temor de mi alma. Siguió narrando encuentros atroces, describiendo ciudades en las que se refugiaba tras huir de sus antiguos compañeros de tinieblas. Un vampiro solitario era un blanco para otros depredadores, y no faltaba quien quisiera robarle el poder o desplazarlo de su territorio. Las muertes de aquellos conflictos resultaban tan espantosas que se borraban los últimos vestigios de compasión en todos los involucrados. Cada vez que una daga atravesaba un corazón inmortal, un alarido cruel resonaba en la noche, y el cielo parecía ennegrecerse con mayor intensidad. Al final, no existía otro destino que la masacre o el exilio, y huir se convertía en la única salida para prolongar una vida que ya no tenía sentido. De pronto, sus ojos se llenaron de una aflicción que no había mostrado hasta ese momento. Hablaba de un amor perdido, de la criatura más pura que había conocido durante sus andanzas, una joven mortal que, por un efímero lapso, fue la única luz que iluminó su senda manchada de sangre. Contaba con tono lastimero la manera en que, en lugar de salvarla a ella, la propia maldición que pesaba sobre él terminó arrastrándola a un final macabro y solitario. Desgarrada por el terror que conoció de primera mano, la pobre muchacha eligió la muerte antes que la inmortalidad en una noche funesta en la que se enfrentaron deseos contrapuestos.
Él deseaba conservarla a su lado para siempre, pero ella reconocía sin duda que la condena de la oscuridad era más devastadora que el más terrible de los infiernos. Su decisión de abandonarlo se convirtió en su propia salvación y su muerte la libró de la plaga que él representaba. El vampiro guardó silencio un precioso instante, quizá recordando las facciones de aquella mujer o el sonido de su voz cuando le suplicó que no la convirtiera en un monstruo. Noté cómo apretaba sus manos pálidas contra la mesa, en un gesto de impotencia y rabia contenida. Supe así que aquel sentimiento de pérdida permanecía clavado en lo más hondo de su ser, un tormento igual de atroz que la necesidad incesante de sangre. Sin darme tregua, continuó su crónica de horrores, contándome cómo la desesperación lo llevaba a hundirse en el abismo con cada década que pasaba. Admitió con un escalofrío en la voz que, a pesar de añorar el calor de la vida, no dejaba de desear la penumbra y las miríadas de secretos que se ocultan en las entrañas de la noche. El viento pareció agitar la única vela que otorgaba luz al escenario. La llama luchaba para no extinguirse, y me pareció ver un rictus de satisfacción en el rostro del vampiro, tranquilo ante el inminente triunfo de la oscuridad. Empezó a repasar su llegada a estos tiempos modernos, donde las bulliciosas calles estaban iluminadas por nians y rascacielos que se elevaban por encima de cualquier comprensión. Afirmaba que, curiosamente, se sentía más cómodo en esta época, pues la noche se había convertido en el refugio de múltiples excesos y perversiones, ofreciéndole presas abundantes. Sin embargo, la conciencia de siglos recorridos hacía que cada muerte se sintiera como una condena multiplicada. Se descubría a sí mismo en callejones mugrientos, rodeado de charcos carmesí, preguntándose cuántas vidas más le quedaban por arrebatar antes de consumirse en su propia oscuridad. La pasión con la que describía las últimas noches que había experimentado me heló la sangre. Mencionó cómo había interceptado al joven periodista que deseaba entrevistarlo, atraído por la promesa de descubrir la verdad detrás de los rumores de vampiros en la ciudad. El vampiro ofreció su historia al inocente reportero, bebiendo de su asombro, de su temor y de su sed por publicar un artículo sensacionalista. Cada palabra era una advertencia soterrada de su inminente fin. Nadie había sobrevivido jamás a presenciar con tanta cercanía la veracidad de sus relatos. Sin embargo, aquel hombre siguió preguntando, insistiendo, luchando contra el miedo. Hasta que, con un movimiento raudo, el vampiro selló su destino y bebió de su garganta, silenciando para siempre la pluma que buscaba exponerlo. El recuerdo de esa escena lo complacía y lo torturaba a la vez, un conflicto interno que parecía revolcarse en su interior sin posibilidad de solución. Mientras terminaba de narrar su abrumadora existencia, el susurro de la llama menguante se transformó en un presagio cargado de pavor. La oscuridad, ansiosa, devoró poco a poco cada esquina de la sala. El vampiro se inclinó hacia adelante, sus pupilas dilatadas, y yo podía sentir el aguijón ponzoñoso de su respiración acercarse a mi rostro. No había consuelo, ni esperanza, ni la promesa de un desenlace luminoso. Solo la certeza de que aquella historia maldita no ofrecía redención posible y que las sombras se cerraban para tragarme con la misma crueldad que él había descrito. Tuve conciencia de mi indefensión total, sumido en una espiral donde la muerte parecía demasiado gentil en comparación con la intensa agonía del eterno tormento. El mirar gélido del vampiro se clavó en mí y un silencio insoportable reinó en el cuarto. Entendí que había llegado mi turno, que su relato no solo pretendía confesar sus crímenes, sino también tejer una trampa mortal que culminaría en la culminación de la entrevista. Sentí el vacío abrirse bajo mis pies, la cita inescapable con la barbarie. Una ráfaga de aire helado sofocó la última chispa de la vela, sumiéndome en la penumbra absoluta. En ese instante, el susurro final del vampiro se cernió sobre mí, con un hálito tan suave como la brisa que antecede a la peor de las tormentas. No hubo reflexión posible, ni moraleja que arrastrara una enseñanza. Solo quedé envuelto en una embriagadora y brutal vorágine de miedo, sabiendo que mi último aliento se entrelazaba con el inicio de su próxima cacería. Y así, el mito oscuro continuó, sin perdón, sin redención, perpetuando un ciclo interminable de horror.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.